Bueno, la clase de hoy es la epidemiología de las enfermedades transmisibles y esta es una clase súper interesante porque aporta conceptos relevantes de cara al manejo de la epidemiología, ¿ok? Y esto nos sirve tanto para, para las cosas relacionadas con el módulo y también nos sirve para la parte profesional cuando nosotros estemos trabajando en las unidades de epidemiología, en nuestro laboratorio o en las secciones de microbiología y revisando ya de antemano algunos patógenos que de seguro que se los van a recontra saber de memoria de arriba abajo cuando estén en microbiología clínica. Creo que hay un micrófono encendido. Muchas gracias. Bien, algunas cosas importantes de las enfermedades transmisibles, recalcar que bueno, como menciona la OMS, ¿cierto? Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos, ya sea bacterias, virus, parásitos u hongos, ¿ok? Y bueno, pueden ser hongos unicelulares o hongos filamentosos, como se va a ver en mayor complejidad en otros módulos de la carrera, no es mayor sentido profundizarlo acá. Y las enfermedades, ¿cierto? Y los patógenos pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra, ¿ok? Y destacar que las zoonosis son enfermedades infecciosas de los animales que pueden ser transmitidas en el hombre. Entonces tenemos infecciones, bien digo, que se generan por agentes patógenos, ¿vale? Y estos pueden ser microorganismos de categoría bacteriana, viral, parásitos y hongos, y también tenemos algunas infecciones que se desencadenan por inmunocompromiso del huésped, ¿vale? En este caso del ser humano. Y cuando eso hay un desequilibrio, se produce esta infección que en el nosocomio, o sea, perdón, en la microbiota normal, hay una serie de microorganismos que están dentro del organismo o que están en la piel, por ejemplo, y cuando tenemos inmunocompromiso o inmunosupresión por algún tratamiento de alguna enfermedad maligna, también estos patógenos, o sea, esta microbiota que es normal, puede ser oportunista y puede desencadenar enfermedades, ¿vale? Tenemos infecciones entonces de patógenos propiamente tal que desarrollan enfermedades en el humano y también podemos enfermar por otras enfermedades que normalmente están en nuestra microbiota, ¿vale? En nuestro organismo. Entonces eso también faltaría como agregar a esta definición de la OMS. Bien, dentro del espectro de la clasificación de las enfermedades, como han repasado o quizás vieron en inmunología o en fisiopatología, tenemos infecciones que según el punto de vista de la presentación clínica, que pueden ser agudas, ¿cierto? O que pueden ser crónicas de más largo aliento. Y tenemos efectivamente enfermedades que son transmisibles y que pueden tener una presentación clínica aguda, ¿ok? Como el caso de la influenza, el caso de la gripe. Y también tenemos enfermedades que son crónicas y que son transmisibles, como el caso de la tuberculosis, el caso del VIH. Y acá hay una serie de agentes infecciosos y una serie de patologías crónicas que quisieran revisar en mayor detalle. Hay una serie de virus que producen algunos desequilibrios, ¿cierto? Y algunas enfermedades crónicas dentro del ser humano. Y tenemos tenemos enfermedades que son agudas, que no se transmiten, sobre todo aquellas enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades reumatoideas, etcétera. Y tenemos enfermedades cierto crónicas que no son transmisibles y que tienen una instalación del cuadro clínico de muy largo aliento. ¿Okay? Y aquí tenemos la hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, eh, y una serie de patologías que finalmente están dentro de este cuadro. Ok, las enfermedades emergentes también destacar que son aquellas que su incidencia se ha incrementado desde las dos pasadas décadas, ¿cierto? O amenazan a incrementarse en el futuro. Y estas enfermedades están descritas, ¿cierto? En la CDC y en la OMS. Y tenemos una serie de patologías acá, como la enfermedad diarreica, es decir, un cuadro diarreico ocasionado por Campylobacter, Yeyuni y Escherichia coli. Ese Campylobacter está mal escrito, después lo voy a corregir. Y Escherichia coli, ¿cierto? 157H7. Enfermedad de los legionarios, ¿cierto? Legionelosis, gastroenteritis por Helicobacter pylori. Estamos viendo que la gastroenteritis, ¿cierto? Por Helicobacter pylori está siendo bastante frecuente en nuestra población y de hecho
pesquisamos, ¿cierto?, en personas adultas que portan el Helicobacter y han tenido una serie de complicaciones en la mucosa gástrica, y por eso es importante hacer un tratamiento de erradicación, y esta, además de ser una patología como tal infecciosa, también es una patología, bueno, por consenso de la humanidad, patología GES, ¿vale? Está cubierta en la canasta de prestaciones porque cuando esta infección perdura en el tiempo existe una alta probabilidad de desarrollar cáncer gástrico o linfoma. ¿Okay? Entonces también está el síndrome del shock tóxico por estafilococo aureus, y que también es una enfermedad, ¿cierto?, que es emergente. Y aquí tenemos una serie de patologías adicionales. Tenemos enfermedades que se categorizan como reemergentes, que se refieren al resurgimiento, ¿cierto?, de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas y su incidencia había disminuido. Y aquí encontramos algunos ejemplos que, si bien no constituyen un problema de salud pública, permanecen en estudio, como el caso del dengue, ¿cierto? En el caso del dengue, la isla de Pascua, la enfermedad rábica, que produce una encefalitis que es causada por el virus de la rabia, y la fiebre amarilla. Tenemos el caso del cólera, la difteria, la fascitis necrotizante, la leptospirosis, que es ocasionada por ratones también, la peste y la tuberculosis. Nosotros tenemos un programa de tuberculosis súper robusto en Chile, y que se mantiene muy activo para poder monitorizar a los pacientes que, ¿cierto?, tienen tos productiva por más de 14 días, se les toma una vaciloscopía, y hay una serie de categorías para poder decir si se le toman 2 muestras o una muestra, y es un programa fantástico que cuesta, que a pesar de los pocos recursos que se le suministran por parte del Estado, funciona súper bien y tiene indicadores súper reconocidos y trazables. Algunas cosas a mencionar y que son relevantes dentro de la emergencia, ¿cierto?, y la reemergencia de las patologías, considerarse factores sociales como el empobrecimiento económico, la dificultad al acceso a la atención en salud, la producción no controlada o no regulada de alimentos, o bueno, como nos enseñan las últimas pandemias, la gripe porcina y la influenza, vienen en gran parte por la producción en escala de alimentos. Y últimamente es muy criticada la producción en escala de alimentos porque existe una probabilidad o un riesgo de producir alguna infección que se pueda transmitir o entre los animales por estar en contacto estrecho y después traspasarse al humano. También son hipótesis y teorías que son interesantes de realizar. Conducta humana, ¿cierto? El comportamiento sexual, el caso de la hepatitis, ¿cierto? Hepatitis A, me acuerdo que había un paper súper interesante, que una de las hipótesis que explicaba el rebrote de hepatitis A en la región metropolitana se podía explicar en cierta parte por el aumento, ¿cierto?, de las prácticas sexuales hormonales. El uso de drogas, el caso de los viajes también, que nos aportan eh, mucho riesgo, como el caso hoy en día más latente de la pandemia, la dieta, etc. Algunos cambios ambientales, la deforestación también, que está súper en estudio, que existe, que habría algún grado de relación o alguna explicación entre la deforestación y la aparición de pandemia o de desplazamientos biológicos. La infraestructura de la salud pública es súper relevante. Hoy día la pandemia nos enseñó más que nunca que la parte pública fue la que pudo dar soporte de forma clara y contundente a la pandemia, pero aún así estamos cortos de todo el soporte que puede hacer actualmente el sistema sanitario. Y la adaptación y cambios microbianos, ¿vale? Tiene que ver con la virulencia, con la capacidad de mutación. Hoy en día los coronavirus son reconocidos por tener una capacidad de mutación súper alta. Existen coronavirus de circulación nacional y, bueno, hoy día el coronavirus del SARS-CoV-2 que nos genera una serie de dificultades a nivel mundial. Está la producción de toxinas también, como el caso de alguna Escherichia coli, la resistencia a drogas, como en el caso de la pseudomonas, y microbios como cofactores de enfermedades crónicas, como el caso de algunos virus para el desarrollo de algunas patologías, como por ejemplo la anemia plástica, que es una anemia crónica que es producida por un virus, ¿cierto?, y que afecta a la médula ósea e impide una producción correcta de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy bien, el periodo natural o la historia natural de la enfermedad, vamos a mirar aquí al compañero, eh, sería el periodo prepatogénico, donde empieza la cadena epidemiológica, y en el momento en el cual el huésped interactúa o el agente infeccioso interactúa
con el huésped. Hay una serie de factores allí. En inmunología se estudia súper bien el factor de los clústeres de diferenciación y, y las uniones con algunos puntos de interacción de los agentes infecciosos. Básicamente, en el epitelio nasofaríngeo existe una serie de clústeres de diferenciación que se llaman CD, que interactúan con algunos patógenos, sobre todo algunos virus, y ocasionan cuadros de reflejo. Eso por dar un ejemplo a grandes rasgos, y así podríamos hacer una serie de analogías para otras patologías. Y esto finalmente, una vez que tenemos el contacto y ya el agente infeccioso tiene una interacción in situ con nuestro organismo, empieza el periodo patogénico, ¿sí? Donde empieza a desarrollarse el cuadro clínico eh, desde este punto cero hasta la aparición de los primeros síntomas. ¿Okay? Tenemos la etapa preclínica, donde empiezan a aparecer una serie de factores, ¿cierto? Y una serie de citoquinas proinflamatorias, empieza a activar nuestro sistema inmune, porque a través de la inmunidad específica y de la inmunidad inespecífica, se activan una serie de mecanismos inmunológicos para el que el cuerpo empiece a prepararse contra la infección. Aparecen los primeros síntomas y los signos, aparece la rinorrea, ¿cierto? Que es la producción excesiva de moco, la cefalea, el malestar general, el aumento de la fiebre por algunos citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1, y algunos signos más específicos como por ejemplo la dificultad respiratoria, la producción o la tos productiva bien digo, en caso de aquellas infecciones que afectan las vías respiratorias bajas. Se instala la etapa clínica y podemos curarnos de la enfermedad, avanzar a un estado crónico en el caso de las infecciones que tienen un componente crónico. Podemos tener algún efecto o daño secundario, sobre todo en aquellas personas que tienen un síndrome de distrés respiratorio o finalmente en el caso que sea más complejo el manejo, puede desencadenar la muerte. ¿Vale? Y todo esto está en la parte del término de la enfermedad. La cadena epidemiológica es un consenso que se utiliza para poder definir y poder orquestar cómo se genera la infección dentro del ser humano, y aquí comenta que para el control de una enfermedad transmisible se requieren unas estimaciones fiables de su transmisibilidad y un amplio conocimiento de esta cadena epidemiológica. Y tenemos algunos factores como el agente infeccioso, ¿cierto? Quien causa la patología, el reservorio donde se guarda, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada, ya sea interactuar con la vía alta, las mucosas, con una herida en la piel, y el huésped susceptible, ¿vale? El humano, un animal, etc. Y aquí está, en esta cadena nosotros la guardamos, la atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, y tenemos que empieza en este sentido y hasta desarrollarse la infección en esta parte. En algún momento hay que cortar la cadena para que se pueda dejar de transmitir la enfermedad. Los eslabones de la cadena epidemiológica, cuando nos referimos particularmente a la gente, algo adelantamos que existen algunos microorganismos que tienen la capacidad de infectar al ser humano, ¿vale? Y producir la enfermedad. Entonces lo que nosotros queremos es poder combatir el agente para generar el proceso de recuperación de la enfermedad. Puede ser producido por una bacteria, un virus o un hongo. También hay algunos que son producidos por protozoos, que se van a revisar con mayor detalle en parasitología, y por el microorganismo. ¿Okay? Las propiedades que caracterizan al agente etiológico y sus efectos son la dosis infectiva, es decir, la cantidad de agente que invade nuestro cuerpo y que lo ataca, la transmisibilidad, ya sea por aire, por contacto directo, la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, la respuesta, ¿cierto?, que genera nuestro cuerpo, y la inmunogenicidad, que es la capacidad de levantar nuestra inmunoglobulina, ya sea IgG en la parte del mediano y largo plazo, e IgM según corresponda, cuando sean infecciones con un desempeño o con una presentación e instalación de cuadro clínico superagudo. El reservorio, como se mencionó anteriormente a muy grandes rasgos, se define como el hábitat natural de un agente infeccioso. Es la persona, el animal, puede ser la planta o el material inanimado. En el caso de la hepatitis B, que como sabemos la hepatitis B ocasionada por un virus que se llama el virus de la hepatitis, está serotipificado y que es un virus que es altamente hepatotrófico,
es decir, tiene una alta afinidad por una serie de unas clases de diferenciación con el hígado. Y esto genera una inflamación aguda en el hígado o puede presentar una inflamación crónica. El reservorio, ¿cierto?, es el ser humano. La Salmonella enteritidis, el reservorio son las aves, y por eso, ¿cierto?, hacemos una serie de screening. En el caso, me vuelvo a retroceder a la hepatitis B, antes que se me vaya, utilizamos una serie de mecanismos, ya sea desde la donación de sangre hasta la vacunación contra la hepatitis B para los sanitarios que trabajábamos con muestras con alta exposición biológica, y también en términos de prevención de las infecciones de transmisión sexual, con el uso de métodos de barrera. Entonces revisamos el reservorio y podemos decir que la fuente de infección al hábitat ocasional, ¿cierto?, a partir del que el microorganismo patógeno pasa rápidamente al huésped. Es la persona, el animal, objeto o sustancia de donde un agente pasa a un huésped, ¿vale? Es como la fase intermedia. Podría ser un agente inanimado, como en el caso de la jeringa, que podría ser la fuente de infección para poder infectarse con el virus de la hepatitis B. ¿Qué más nos podemos infectar con la jeringa? ¿Alguna ayuda? Colegas, ¿en qué nos podemos infectar, cierto? Si nos pinchamos con alguna jeringa que tenga sangre. ¿Sí, Karen? Se cortó un poquito. El VIH, profe. Te escuché el VIH. Si fue el VIH está correctísimo. El VIH, es cierto, es uno de los patógenos. VIH, virus de la hepatitis C. ¿Qué más tenemos? Sífilis, virus linfotrópico humano 1, 2. También podríamos mencionar algunos otros patógenos que tienen alguna viabilidad a través del lumen de la jeringa. ¿Okay? Otra fuente de infección también puede ser un huevo contaminado con Salmonella enteritidis, ¿cierto? Que la fuente de la infección sería el huevo contaminado. O cuando dejamos el arroz guardado por mucho tiempo, sabemos que hay ciertas estafilococcus, que particular el Staphylococcus aureus, que puede estar en el ambiente y que puede producir algunas toxinas y enfermarnos, más que nada por la producción de la toxina de los estáfilos, que proliferaron y que crecieron en el arroz, ¿vale? Cuando lo dejamos mucho tiempo con cadenas de frío interrumpidas. Bien, el hombre como reservorio o el ser humano como reservorio y fuente de infección, ¿cierto? El hombre enfermo es la principal fuente de infección más importante, y el hombre portador, el enfermo es el que desarrolla el cuadro clínico. Nosotros vemos al enfermo porque tiene una clínica de enfermo, ¿ok? Se siente abatido, decaído, cansado, con fiebre, tos, eh, pérdida de peso en caso del desarrollo de la fase del síndrome de inmunodeficiencia humana, perdón, y se nota la diferencia, ¿vale? El portador no presenta los síntomas clínicos, aunque puede eliminar el microorganismo patógeno y puede enfermar a otra persona. Los animales como reservorio y fuente de infección, tenemos que los vertebrados pueden ser reservorios y actuar también como fuente de infección cuando padecen enfermedades infecciosas, ¿ok? Puede ser el caso de la rabia, como cuando los murciélagos están enfermos del virus de la rabia, tienen encefalitis, se enferman, producen el cuadro clínico y además pueden infectar a otros animales, como por ejemplo a perros y gatos, ¿vale? Y los perros pueden infectar a los humanos a través de una mordida. Está el caso de la tuberculosis, algunas vacas transmiten tuberculosis, la brucelosis también es relevante, y el caso de la peste a través de la transmisión de ratas. Los materiales inanimados como reservorio y fuente de infección pueden ser el suelo, el agua, los fómites, pueden ser reservorios de gérmenes patógenos, y principalmente cuando estos se presentan de forma de resistencia, cuando las condiciones ambientales son favorables para su desarrollo. La poca ventilación, cuando no lavamos algunas cosas, etc. ¿Vale? La puerta de salida, como les mencioné anteriormente, serían todas las barreras biológicas que nosotros tenemos para que ingrese, o sea, a través de una herida, ¿cierto? Ingresaría a la piel, a través de una picadura ingresaría a la piel, a través de secreciones respiratorias que producimos a través de nuestras vías respiratorias podemos enfermar a alguien,
las secreciones orofaringeas, que también producen el patógeno, el aparato gindourinario también con infecciones del tracto urinario, la heces como tal, donde tenemos cuadros diarreicos producidos por enterovirus, por algún patógeno bacteriano, como Escherichia coli, salmonella, vibrio, cólera, o a través de la placenta, por donde se manifiesta, ¿cierto?, el patógeno, lo podemos encontrar presente y lo podemos detectar a través de examen. A través, ¿cierto?, de los mecanismos de salida también nos hace pensar de qué forma se pueden transmitir. Porque si bien hemos visto ahora con el COVID, que es el más claro ejemplo, el COVID se puede detectar positivamente en orina, en alguna deposición, incluso en sangre, pero no nos contagiamos a través de la orina, ni de la sangre, ni de las deposiciones con COVID. Nos contagiamos a través de gotitas. ¿Okay? Entonces el mecanismo de transmisión es una forma o es la vía que usa el agente para poder pasar desde la puerta de salida, donde nosotros lo encontramos en secreciones principalmente, hasta la puerta de entrada del huésped. Entonces, si encontramos la transmisión directa que se produce directamente desde la fuente hasta el huésped, puede ser una mordida de un animal o puede ser de un ser humano a un ser humano. Y la transmisión indirecta es porque tiene que haber algún eslabón intermediario, a través de un fómite, a través de una jeringa, etc., hasta traspasarse al huésped o al ser humano que se enferma. Otros autores describen 5 vías principales de transmisión: el contacto, las gotitas, el aire, los vehículos comunes y los vectores. Los vamos a revisar. Cuando hablamos de contacto, hablamos de contacto de persona a persona, ¿vale? Y puede ser el caso de contacto directo, que puede ser el contacto físico o corporal entre dos individuos infectados o que tienen una proximidad muy cerquita, y que se puede producir la infección si es que nosotros tenemos nuestras manos contaminadas, o a través de la mucosa oral, o a través del coito, cuando no se usan elementos de barrera. ¿Ok? Y en este caso tenemos el resfrío común y las enfermedades de transmisión sexual, o las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo poder prevenirlo? Utilizar mascarillas para el caso del resfrío, utilizar higiene de manos por más de 30 a 40 segundos para bajar nuestra carga microbiana, y utilizar métodos de barrera para poder prevenir todas las ITS. Tenemos otro contacto que a través de un contacto indirecto, que el agente infeccioso se deposita en un objeto, que sería un fómite, que sería este intermediador, y sobrevive un tiempo suficiente para causar la infección. Ejemplos de transmisión: si es que no nos lavamos las manos entre los pacientes, también podríamos ocasionar un cuadro patológico que se llama Clostridium difficile, ¿vale? Cuando cuando el personal sanitario atiende pacientes de la sala y hace procesos de observación y no se lava las manos o no cambia los guantes, el personal sanitario puede contagiar a alguien que porte Clostridium difficile, o que tenga el cuadro como tal, lo puede transportar a él y, ¿cierto? O sea, la gente, y al examinar a otro paciente, se contagia, ¿vale? Y produce una diarrea que es autorresolutiva, pero que genera una serie de complicaciones clínicas en el paciente, o instrumentos contaminados, como dicen. Ejemplos de infección: el virus incisional respiratorio, el rinovirus, y bueno, no está muy claro también la influenza. Es importante que cada vez que nosotros entremos a la unidad de esterilización, que los procedimientos se hagan de forma correcta, así nos evitamos todas las infecciones producidas principalmente por el instrumental contaminado, que serían principalmente las que mencionamos anteriormente, como el VIH, virus de la hepatitis C, B, sífilis, etcétera, que tienen mayor capacidad de tener viabilidad y que producen un efecto no deseado y que puede considerarse como iatrogénico. Y aquí introducimos otro concepto: la iatrogenia, el ejercicio, ¿cierto?, o la producción de una enfermedad o un efecto no deseado a través del ejercicio de la salud. ¿Okay? La desinfección de superficies puede ser una buena alternativa para que nosotros podamos prevenir algunas infecciones que se transmiten así como también aparece este otro ejemplo de desinfección de juguetes en la escuela. Transmisión por gotitas: esto es importante recalcar, que son las gotitas que son relativamente grandes, mayor a 5 micros, y que se proyectan alrededor de 1 metro de radio. ¿Y cómo sería el ejemplo de transmisión? Cuando estornudamos y no nos llevamos la zona anterior del codo a la boca, ¿vale? Y cubrimos la nariz y la boca del estornudo.
Ejemplos de infecciones: el meningococo, la pastorela, los virus respiratorios. Precauciones: utilizar la mascarilla, lavarse las manos, ventilar las zonas, súper importante. Está demostrado que ventilar las zonas disminuye el riesgo de transmitirse microorganismos que se transmiten bajo esta vía, por gotitas. Son relativamente grandes, ¿cierto? Y son fáciles de ventilar. Tenemos otra forma de contagio que ya sería sin contacto, que sería la vía aérea, que es por la transmisión de aerosoles, que son estas gotitas, pero que son chiquititas, son menores a 5 micros, y que contienen organismos o núcleos de gota. El microorganismo está dentro, entonces el hecho de transportarse en gotitas, recordemos que los aerosoles y el agua y los polisacáridos que se producen en el moco generan una tensión superficial, entonces hace que el microorganismo tenga viabilidad en esta esfera, esta pequeña esfera. Ejemplo de transmisión: vía de sistema de ventilación en los hospitales. ¿Okay? Si el aire acondicionado va mal o no tienen filtro EPA, en algunos centros o en algunos hoteles se producen muchas veces algunos brotes de enfermedad del legionario, por esto mismo. Ejemplos de infección tenemos la TBC, varicela, el sarampión, ¿okay? La viruela. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Con las mismas medidas de precaución estándar, ¿vale? Las mascarillas, medidas de presión negativa, es decir, que salga el aire de la habitación en el caso de algunos hospitales. ¿Por qué nos conviene que salga el aire? Porque hay algunos pacientes que tienen inmunocompromiso, entonces se generan algunos mecanismos físicos para evitar que los pacientes que tienen cáncer, que son tratados por linfoma Hodgkin, no Hodgkin, anemia plástica, no tengan complicaciones. Y vector, ¿cierto? Que es la transmisión mediante insectos animales. Y aquí tendríamos los mosquitos y la malaria, tendríamos el virus Zika, el dengue, etc. Y utilizar barreras de protección como barreras contra mosquitos, que son mallitas que nosotros utilizamos, o en algunas casas a veces se ponen mallas contra mosquitos. Entonces se puede mantener la puerta, o sea, la ventana abierta sin que ingresen mosquitos a la habitación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de transmisión tenemos acá? Acá tenemos un intermediario, ¿cierto? A través de los alimentos nos podemos transmitir, nos podemos pegar alguna infección o nos podemos contagiarnos con algún enterovirus, con algún adenovirus que produce un cuadro gripal, eh, toxinas de estafilococcus, ¿qué más podemos tener? Vibrio, cólera, etc. A través de gotitas, ¿cierto? Nos podemos transmitir de infecciones como la influenza, el contacto directo a través de los besos, por ejemplo, la enfermedad o la transmisión del virus herpes, y el contagio a través de vectores o de animales, como es el caso del hantavirus. La puerta de entrada puede ser el aparato respiratorio, este ya de cara al huésped. Había alguien que tenía una puerta de salida que estaba produciendo una serie de secreciones o una serie de mecanismos para poder enfermar a otro, no adrede, evidentemente, pero con el curso patológico de la enfermedad, si es que se propicia. El aparato digestivo, cuando consumimos alimentos que están contaminados, que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos, y el aparato genitourinario. Algunas heridas, incluida la cirugía, hay patógenos que son altamente resistentes y que están en los nosocomios, que están en los hospitales, y se producen una serie de infecciones localizadas que tienen una serie de consecuencias locales. Y algunas infecciones a través de la piel. Hablamos del huésped como el último agente de este eslabón o el último participante del eslabón, eh, que es donde se desarrolla la enfermedad transmisible, ¿cierto? Ya viajando, eran 6 pasos y llegamos al huésped. La susceptibilidad es el determinante esencial en el resultado del contacto. Y aquí podemos parafrasear o hablar de muchos factores que puedan estar suscritos al huésped, desde la ventilación del área hasta donde vive y lo que come, lo que se alimenta, la respuesta genética, si es que está cursando con alguna otra enfermedad, etc. La edad, el sexo. Sabemos que existe un proceso cuando nosotros estamos más adultos, cercanos a los 60 años, existe un proceso de inmunosenescencia. El sistema inmune se empieza a apagar en nuestro organismo. Entonces podemos ser susceptibles a otras patologías, ¿vale? Que antes no lo éramos o tenemos mayor riesgo de serlo. Hay un concepto que es súper importante que se usa mucho, que es la inmunidad colectiva, de grupo o de rebaño, y que es la población que ya tuvo una infección o que tiene algún proceso de inmunización, corta la barrera de transmisión.
Entonces, si tenemos individuos o personas que ya se han enfermado, depende de cómo queramos leer esto, probablemente no van a impedir, ¿cierto?, que la cadena de transmisión avance desde acá hasta acá, ¿vale? Si es que los rojos fueran los que ya tuvieron la enfermedad. O visto de forma contraria, si es que hubo un caso, ¿cierto?, y contagió a otro que era susceptible, como lo vimos en el caso de la incidencia, no va a poder contagiar a los que están acá porque estos ya tienen inmunidad, como ocurre y revisaron súper bien en el taller, en el caso del Programa Nacional de la Inmunización. Se ponen una serie de vacunas para producir este efecto, ¿vale? Entonces, ellos ya tienen inmunidad celular y específica para poder combatir el virus, pero estas personas que no están vacunadas no lo tienen. Pero sin embargo, gracias a los procesos de vacunación se produce el efecto rebaño, ¿ok? Entonces, estas personas solamente se pueden enfermar y no enferman a nadie. Lo mismo cuando tenemos poblaciones vacunadas, llega y este fuera solo un caso, imaginemos que esta persona fuera en azul y este también ya estuvo inmunizado, esta persona no tiene la capacidad de enfermar a nadie más. Según la presentación de las enfermedades pueden ser esporádicas, sabemos que algunas condiciones ambientales, como por ejemplo la humedad, la falta de ventilación, la aglomeración, generan factores y relaciones para que se pueda desarrollar una patología, un cuadro viral. La saturación de los supermercados, los bancos, el caso de la guardería, las escuelas de secundaria, primaria, son lugares donde es fácil generar algún proceso de infección en virtud de la época estival en la que se encuentra. La endemia es la presencia habitual o el nivel de prevalencia esperable de una enfermedad. El adenovirus, por ejemplo, es de endemia de circulación nacional, siempre ha estado a nivel regional, en algunos lugares más que otros, pero no pasa nada tan grave con este virus, ¿vale? Pero tenemos otros casos como la epidemia, que la incidencia observada de casos supera la frecuencia esperada, ¿ok? ¿Se acuerdan de este vasito de agua que teníamos, donde estaba la incidencia? Acá, echando nuevos casos y teníamos la prevalencia. Entonces, la nueva incidencia hizo aumentar los casos, por lo tanto, aumenta la incidencia y aumenta la prevalencia, y supera los casos que nosotros esperábamos de forma periódica, ¿ok? Las epidemias se producen por la esencia de factores que intensifican o alteran algún eslabón de la cadena epidemiológica. Algunos factores del patógeno, introducción de un nuevo patógeno, cambio del patógeno conocido, como dijimos, los coronavirus tienen la capacidad de mutar muchísimo dentro de la célula huésped, entonces cada vez que mutan generan un nuevo cambio en el marco de lectura genética y esto les permite ganar algunas virtudes por sobre sus antecesores. El aumento de la virulencia, es decir, que genere una gran respuesta patogénica en el organismo, o el aumento de la dosis del agente infectante. La transmisión o factores del ambiente, un nuevo medio de crecimiento, un nuevo método de dispersión, que puede ser a través de los alimentos, de los conglomerados. Las migraciones, las exposiciones a nuevos ambientes también hace que se introduzcan nuevas patologías, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces tenemos migrantes desde países de Perú, de Bolivia, y países como más al norte, los clínicos muchas veces sospechan que el paciente, además de tener un cuadro clínico, quizás podría tener tuberculosis, ¿ok? Entonces se le pide la TBC. ¿Por qué? Porque en esa zona hay una mayor endemia de la patología, en la diferencia de nuestro país, ¿ok? Entonces también pasan estos efectos. Y así al revés, con el caso, por ejemplo, del Helicobacter pylori, que está teniendo un crecimiento, está apareciendo como una enfermedad emergente nuevamente en nuestro territorio. Factores del huésped, aumento del número de susceptibles, ya sea por inmunocompromiso. Está demostrado que el estrés genera una desregulación metabólica e inmunológica importante en el cuerpo, por lo tanto, si estamos en una sociedad en que estamos mucho más estresados, probablemente vamos a estar más susceptibles de contraer alguna enfermedad. Incluso también notamos que la gente que porta virus del herpes, que se aloja en la base del trigémino, ¿no es cierto?, en la rama del maxilar, cuando las personas están inmunodeprimidas, aparece el virus y genera estas lesiones, ¿cierto?, de tipo vesícula. Y eso es porque también es un ejemplo de demostrar que aumenta la susceptibilidad del huésped y aparece la enfermedad. Entonces, por contacto directo podríamos infectar a otra persona. Viajes susceptibles a zonas endémicas, donde la enfermedad está en alto riesgo. Muy bien, pandemia, cuando ya observamos que la enfermedad está en muchos lugares del mundo, y esta es la evolución, bien digo, cualitativa del término.
¿vale? En muchos lugares del mundo hay un aumento inesperado de los casos de una infección o enfermedad. Muy bien, con esto terminamos la presentación. ¿Hay alguna duda o alguna consulta?